El siguiente contenido está diseñado para entretener e informar, no para proporcionar asesoramiento médico. Siempre debe consultar a su médico cuando se trata de su salud personal, sobre todo antes de comenzar cualquier tratamiento o actividad física. O sea que este tipo de comida altamente procesada al final me genera este tipo de estrés. Pero no solamente eso, sino que como, aunque mi cuerpo no sabe qué hacer con ella, es de rápida digestión, aunque sea pesada, y al ser de rápida digestión, yo en poco tiempo voy a querer buscar más comida. En ese alto índice de obesidad, tenemos que ver qué ha venido pasando. Ha venido pasando un cambio cultural en la forma de alimentarnos. Ujú. Si se dan cuenta que hay un alimento que es orgánico, que es caro, es porque se está preparando y elaborando en cómo era el proceso de antes. De Me voy a antes. explicar. Un ketchup orgánico, va a ser salsa de tomate, listo y ya. Saludos y bienvenidos a Ecos Wellness Podcast. Yo soy Cristi Beliar y estoy en compañía de mi querido esposo, soy Los Rubio. Buenas a todos. Si es de tarde, buenas tardes. Si es de día, buenos días. Si es de noche, buenas noches. Así mismo. Entonces, vamos de una vez con el tema de hoy. Sí, yo estoy hoy como invitado aquí, es decir, que No yo, me digas. claro, yo soy el invitado de este episodio, es decir, que diga usted, aborde usted el El tema. experto. No, el experto no. Si eso no, entonces yo soy el host hoy. Hoy vamos a hablar un poquito sobre Como decía la, el título que te trajo aquí te llama la atención. claro, la nueva dieta para el 2026. Exacto. ¿Será una nueva dieta? Yo creo, yo creo que sí, porque es parte del mecanismo de mercadeo que se está utilizando. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Y entiendo que debe ser así para llamar la atención. Si te trajo aquí ese título de la nueva dieta del 2026, que no es keto, que no es ayuno, que no es la dieta de la manzana, ¿verdad? Entonces, quédate aquí para que la veas y puedas entender de qué se trata esta nueva dieta. Así Entonces, yo creo que es. así podemos iniciar ya hablando de ese tema. ¿Qué viene siendo esa nueva dieta del 2026? Por eso yo pregunto, por eso hice la pregunta si es una nueva dieta o si es realmente, o si es sencillamente volver a lo más básico. Sí, pero ahí tú me lo estás matando el tema, que ya le podemos decir gracias, señores, por haber escuchado nuestro No, podcast. no creo, porque hay muchas cosas de Sí, por sí, sí. medio. Tú sabes, el tema de la nueva pirámide ha Claro. tenido mucho auge y han habido muchas opiniones encontradas con ese tema. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo que siempre hemos hablado en otro episodio. En esta época, es una época muy sobreinformada. Ujú. Se tiene demasiada información que abruma. Entonces, muchos lo que hacen es validar su sesgo. Hay que reconocer, todos tenemos nuestro sesgo, todos tenemos nuestra forma de ver la vida, nuestra concepción, nuestra cosmovisión de lo que debe ser el mundo. Y obviamente con el tema de la pirámide, en la forma que ellos lo hicieron, que fue como romper de impacto muchas cosas, que si le exprimimos, sale lo que tú dices. Estamos volviendo a un origen, es decir, volver atrás. No hay una nueva como tal, pero aparecen ciertas
personas con corrientes de dietas restrictivas, Ujú. que algo que sí nosotros desde siempre hemos sido promotores es más del balance que de la Claro, restricción, sí, sí. y por ende comienzan a coger ciertas partes de lo que es la información de la pirámide, eh, y la ponen como base para ellos validarse de que su dieta es la correcta. Entonces Sí. entiendo que eso es lo que crea este boom, este ruido, porque hay mucho tema con, sobre todo, esos que siguen la dieta carnívore, que al especificar en la pirámide el tema de la proteína, el tema de la carne, no es que está diciendo que la dieta carnívora es la correcta. Tenemos que empezar desmontando Sí, es esa así. parte de ahí. No está validando ninguna dieta al final. Lo que está haciendo una reorganización de las prioridades. Lo que se está validando es que debe de comer comida real. Lo que Claro. se está validando es que debe priorizar proteína en cada comida. Ujú. Sigue manteniendo sus reservas con respecto a las grasas, que debemos, es decir, mantener un balance equilibrado de grasa saludable, grasa trans y todo ese tipo de cosas. Entonces, para poder aplatanarlo, por eso te trajimos aquí con ese tema de la nueva dieta del 2026. Vamos a aplatanar la dieta, vamos a llevarla a un idioma entendible y aplatanarla en términos dominicanos, queremos decir ponerla más simple, Más por si simple. no ven de otros países, que gracias por seguirnos. Entonces podemos iniciar hablando, entendiendo por qué razón hacen este cambio en el gobierno de Estados Unidos, porque tenemos que verlo así, porque nos hemos visto influenciados en Sí, República realmente. Dominicana. Y no Aunque tan solo en República Dominicana. desde antes de salir oficialmente, realmente estamos viendo ya al ministro aquí como tirarse esos videitos de Que cómo preparar la me lonchera y que están encantan lo buenísimos, de la que lo lonchera, estamos viendo realmente lo desde finales del año de pasado. comer sano es barato, que pone Claro, lo del huevo, lo de la batata, de verdad que de cómo felicidades. cambiarle la merienda a los niños. En República Dominicana, el ministro de Salud, el doctor Víctor Atala, hace Ujú. unas publicaciones que pondremos en la descripción, su cuenta de Instagram, para que vayan y lo vean, porque de verdad que Está hay que buenísimo. decir lo bueno. Y lo bueno es que el ministro de Salud está hablando de comida real, de cómo debe de ser una comida sana y balanceada. Y va muy de la mano entonces de lo que veníamos diciendo, de que aunque veía bien, se venía viendo en eso de finales de año, principio de esa publicación del ministro de Salud. Si rebobinamos, nosotros que venimos promoviendo el tema del entrenamiento bajo la metodología de CrossFit, que es lo que vivimos y procesamos, también se habla de ese tema, de Ujú. comer comida real, comer carne, fruta, verdura, nada de procesado y semilla, mantener controles nivelados de alimentación que te den aporte de energía y no acumulación de grasa. Entonces ya de ahí vamos viendo el tema del balance. Y mira que los videos son muy simples, la merienda, porque la gente a veces se vuelve como loca con las meriendas, de hacerla como más placentera, como de engañar y cosas. Y los videos son muy simples, de que si una batata, que si un huevo, no de que una gran preparación de un pancake de no sé qué cosa, sino como cosas muy sencillas. Acompáñame a preparar la lonchera de mi niño. Exacto. Eso me gusta mucho realmente. Tú sabes que uno de los temas o una pregunta guía, ¿por qué ahora? ¿Por qué se hace este cambio ahora de, de esta forma de alimentarse? Mira, es que si comenzamos a verlo en un análisis de antecedentes, Estados Unidos cambió su pirámide alimentaria en los 70, poniendo una base alimentaria basada en carbohidratos. Se comenzó a limitar como la proteína y las grasas desde un Ujú. punto donde se reducía el consumo de las proteínas y se minimizaba al máximo el consumo de las grasas. Hubo revisiones del plato en el 2006, luego en el 2012, para no irnos muy técnico, tratando de ir ajustando el tema de esa alimentación. Hasta el 2012, donde vino el My Plates, que era como el plato ideal, que era poner la mitad del plato vegetales, poner de la otra mitad como tres cuartos o un poco más de la mitad de carbohidratos, un cuarto
más o menos, o lo que quedaba de esa parte de proteína y solamente como un toquecito De de grasa. grasa. Eso fue la última revisión del 2012, que era el plato ideal. Pero ¿qué pasa? Eso pasa en Estados Unidos. ¿Qué venía pasando? Cada año se invertía más en salud y los Sí. indicadores eran mayor índice de obesidad, mayor índice de enfermedades metabólicas y por ende mayor cantidad de muertes por esta misma consecuencia, es decir, de enfermedades metabólicas y todo eso. Entonces, si comenzamos a ver Europa, Estados Unidos, como lo dijo el ministro de Salud de los Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., que invierte un tercio en salud de lo que invierte Estados Unidos Ujú. y tienen mejores índices. Entonces hay un problema de base. En Y, Europa la alimentación es totalmente diferente. y es algo que se ve, porque no es por ser gordofóbica ni nada de esto, pero al final es algo que tú lo ves. Y eso hay que, es importante poder entenderlo. Cuando tú vas a Europa, no es que no hayan personas obesas o que tú no veas personas como gorditas o subidas de peso, tú la vas a ver, pero no es tan común como verlos, como lo vemos en Latinoamérica y como lo vemos en Estados Unidos. Y entonces por eso Y hay, eso es importante tenerlo claro. claro, y ahí vamos en el hecho de decir por qué razón entonces, si Estados Unidos está cambiando su pirámide, porque tiene que haber tanto alboroto aquí en el país o en otros países de Latinoamérica con respecto a eso. Es que al final nosotros somos como culturalmente hablando gringo dependiente. Es decir, Sí, dependemos mucho de esa cultura norteamericana y por ende nos vemos influidos. Entonces, esa obesidad que aumentó en Estados Unidos también aumentó, y ya hablando de casos de República Dominicana, 7 de cada 10 dominicanos están en sobrepeso. y ojo, eso, ajá. Sobrepeso es una acumulación de grasas por encima de más o menos, ya tú tienes 15, 20 libras más de tu peso que debe de tener por tu estatura, ya eso es sobrepeso. Entonces, 7 de cada 10 dominicanos ya estamos en sobrepeso. Una cultura dominicana que tiene una alimentación Y la de origen proyección es que siga siga aumentando, aumentando. siga aumentando. Y sin entrar en detalles de las enfermedades metabólicas, simplemente estamos hablando del sobrepeso. Si entran a la Asociación Mundial de Obesidad, que hay una Asociación Mundial de Obesidad, ellos cada año hacen como un informe de lo que se espera. No es predicción ni nada de eso, son números, o sea, al final es estadística. Claro, Y lo pueden buscar. La proyección es que eso vaya aumentando y en aumento rápido y mucho. exactamente. Entonces, al final, ese esquema que hablamos de sobrepeso, pero tiene una serie de combinaciones, porque no tan solo tiene que ver el peso, sino también el índice de masa muscular que Muscular. pueda tener, es decir, qué porcentaje de grasa sea en base a ese peso, porque si tú estás en un peso así, 10 libras de más, pero es por un tema de músculo, ya ahí entraríamos en un esquema de depende. Quiero traer a acotación esa parte que influye Por mucho. eso a finales del año pasado o mediados del año pasado se comenzó a cambiar de que el BMI no era el único indicador de sobrepeso, precisamente por esto, porque las personas que tenían buena calidad de masa muscular daban en sobrepeso. Correcto. Entonces, hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que es que a veces se nos olvida y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Entonces tiene que ver el porcentaje de grasa que tenga esa persona y las libras que tiene. Entonces, partiendo de ahí, de ese tema de cómo estamos en ese alto índice de obesidad, tenemos que ver qué ha venido pasando. Ha venido pasando un cambio cultural en la forma de alimentarnos. Ujú. Y era que iba, tradicionalmente los dominicanos, nosotros, nos alimentábamos de una forma natural, De la tierra, basado literalmente. literalmente de la tierra. Es decir, el desayuno cibaeño que yo recuerdo y conozco eran víveres, huevo,
Huevo, víveres, cualquier víveres, Y ojo, había salami, que tal vez era lo más procesado que tú podías ver, era que tú desayunabas el con un salami. salami. Que, Que no es igual el salami de antes, que eso también es importante entenderlo, al salami de ahora. claro, porque ahí es que vamos a ir Que entrando la de su gente también comida. habla de que si maicena, que si harina de negrito, no es lo que se hacía antes, no es Ahí lo es que mismo de ahí es ahora. que vamos a ir cayendo. Entonces, esa cultura de alimentación de que luego venía al mediodía el plato, la bandera dominicana, que aunque era predominante el carbohidrato por el arroz y la habichuela, pero había arroz, habichuela, carne y ensalada. Ujú. Y venía luego una cena que nuevamente volvía el víveres, volvía de nuevo, podía tener en su caso acompañado de otra proteína, o un pescado, una carne que acompañara, pero obviamente era basado en En comida comida. natural. Entonces, ¿qué pasa con eso? Vamos a ir poniendo el tema. Eso crea consigo un esquema de alimentación que el cuerpo tenga que trabajar más para Para digerirlo. digerir. Ya empezamos con una diferencia a la dieta de ahora. Igualmente, con los años, la modernidad nos ha vendido que la comodidad es bienestar. Ujú. Entonces, esa combinación de comida, es decir, menos natural, más menos actividad física, ha creado un proceso de obesidad. Claro, el tema de la obesidad tiene diferentes factores, pero es importante esto que tú estás diciendo porque es uno de los factores principales. Es una combinación. Sedentarismo el tipo de alimentación y eso se traduce a estrés. Entonces ahí tenemos tres cosas. Y ahí venía el otro punto, el nivel de estrés. Y cuando hablo del nivel de estrés, el nivel de estrés negativo, que puede que ahora mismo, por el tema de las redes sociales, se ve manifestado que no tiene que ver con trabajo solamente. Eso es así. Porque por eso vemos muchos adolescentes y jóvenes de temprana edad con niveles de ansiedad y de estrés graves por el tema de la exposición a las redes sociales y al tema de la comparación y validaciones, que es decir, están tan estimulados con el tema de las redes Ujú. sociales que llegan a un nivel de estrés y ansiedad que afecta su salud. Entonces ya tenemos tres componentes que inciden en esa calidad de vida y que van a transformarse en problemas de obesidad. No tengo una comida que me aporte una densidad nutricional que me requiera una digestión mayor. Es decir, comer comida real para ponerlo aplatanado, es decir, comer comida de verdad. Tengo menos actividad física que antes. Antes uno salía a jugar el escondido, a jugar el topado, a jugar en la calle, Vitilla, vitilla, pelota. montar bicicleta. Ya ahora lo reemplazamos eso por una pantalla. Entonces, empezando desde los niños Y ahí entra otro punto importante, es que vivimos más encerrados. y se vive más encerrado. Entonces, ya de ahí menos actividad física y por ende, al tener que recurrir a un consumo masivo de información, por eso yo que está en la era informada, pues estamos scrolleando en las redes. Y Ujú. eso es el cerebro trabajando, procesando y viendo, cónchale, fulanito está de viaje y yo estoy aquí trancado y yo debería de estar viajando también. Entonces comienza esa mente a trabajar de una manera y que comienzan a generar ese estrés y ansiedad, que lo pongo así para que no sea solo el estrés laboral, porque no es el estrés No, no, cuando yo hablo de estrés, hablo de cualquier cosa que mi cuerpo pueda sentir como sobrecarga. o Por ataque. eso el sedentarismo es un tipo de estrés y es un estrés negativo. Por eso la alimentación altamente procesada me va a causar estrés porque mi cuerpo lo está recibiendo como un ataque. ¿Por qué? Porque no puedo procesarlo. Mi cuerpo, a ver, a pesar de que tenemos tantos años y que la humanidad tiene tantos años, realmente, y que tenemos tanto tiempo teniendo a la mano la comida procesada, realmente el cuerpo no sabe qué hacer con ella, no la entiende y por eso tarda más en procesar. Y miren que ya voy a comenzar yo a lucubrar un poco y hablar desde mi opinión.
que no significa que sea así tan real. Yo entiendo que el cambio de la pirámide en los 70 vino como un tema de garantizar la La producción producción alimentaria. alimentaria. Es decir, el que era industrializado lo que estaba quitando era un trabajo dependiente. Se entendía y se estimaba de que iba a haber una sobrepoblación, de que la tierra no iba a poder suministrar suficiente proteína animal para poder garantizar la alimentación de todos. Y obviamente, el pasar el tiempo, se ha evidenciado de que esa no era la forma más correcta de abordarlo, porque Ujú, así mismo fueron apareciendo un sinnúmero de enfermedades metabólicas que antes no existían o eran excepciones a las reglas. así. Entonces, Porque hay que entender que todo lo que la ciencia nos da como sano viene a raíz de análisis de años. correcto, Eso es importante entenderlo. Y quizá por eso tú mencionaste el cambio de los 2000, el cambio del 70, porque va a ir cambiando dependiendo de lo que la ciencia, va no en analizando y un va año o estudiando en 2 años, sino en 10 años o más, vaya entendiendo qué está pasando con la población. correctamente. Entonces, partiendo de esa parte, debemos de entender también de que la comida de ahora y la comida de antes no es la misma. Es decir, si se dan cuenta que hay un alimento que es orgánico, que es caro, es porque se está preparando y elaborando en cómo era el proceso de antes. De Me voy a antes. explicar. Un ketchup orgánico, va a ser salsa de tomate, listo, y ya, y tal vez el proceso de sodio que le pondrían para el tema del conservante, para que tendría de forma natural, Ujú. que era como se preparaba el ketchup Antes. antes. Ya ahora tenemos un ketchup que tiene un porcentaje de salsa de tomate, pero comienzan a agregarle para poder abaratar los costos, Colorante, sin número colorante, de cosas. un sinnúmero de sustancias extraídas de forma vegetal, es decir, que son de raíces, de plantas, de procesos, de desechos de otros productos que se elaboran Ujú, para para poder al aprovechar. final aprovechar los recursos y maximizar. Y tú puedes tener ese cachú a 99 pesos. Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que a veces se nos olvida y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Ujú. Entonces tú dices, el orgánico 250, pero el otro 99 pesos, dame cogerle 99, que es más barato. Pero lo que no sabes es que ese proceso de elaboración no tiene los elementos naturales. Lo mismo que hablamos fuera del aire, las papas fritas. Tú sabes que hay un muchacho en TikTok, la verdad es que no recuerdo el nombre, mala mía, no me acuerdo el nombre, sé que lo he visto varias veces, que él va a los supermercados y analiza como estos productos de la marca blanca y va enseñando, me gusta mucho el contenido porque él va enseñando, mira, este producto tiene esto, esto y esto y esto, aunque tú te lo encuentres económico, mira este, que solamente tiene estos tres componentes. Entonces me gusta porque él va educando un poco más a la población en cuanto a la diferencia del producto, que de verdad te puede salir más económico, pero ¿a qué costo? A largo plazo. A largo plazo. Eso es como la mantequilla de maní. La mantequilla Exacto. de maní, a mí me gusta comprar la que dice Mantequilla de maní. ingrediente, peanut. Y Ujú. ya, en mayúscula y negrita. Para mí ese es como el mayor, como que cada vez que la cojo me siento bien cuando la compro, pues es que veo la demás, todas las cosas que tienen Y para sabe poder, diferente, sabe totalmente y diferente. se ve Y diferente, claro. y se ve diferente. Entonces, por eso debemos de entender que anteriormente habían comida procesada, pero no como el término o industrializada, pero no como en el término que se ven ahora, que son ultra procesadas. Ujú. Es decir, tú tienes queso que no ha pasado, es decir, no ha tenido un proceso de queso
en ningún momento ha sido, es decir, no tiene ni siquiera leche, va teniendo descarte de cosas y forman un queso a partir de ahí que lo dicen que son artificiales. Que ojo, yo no sé si es que sea obligado o si genuinamente cada productor lo está haciendo, pero estoy viendo mucho que a ese tipo de queso, por ejemplo, no le ponen que es un queso, sino que le ponen como Imitación. imitación, o sea, le dan la información clara. Que la gente que no lo lea claramente y que esté claro de lo que se está comiendo, igual con la leche, producto lácteo, por ejemplo, no es que te están dando, no es que es leche como tal, es que es un poco de leche mezclada con otras cosas. Así mismo es. Entonces, eso lo he visto mucho. No sé si es una regla, tú sabes, una obligación que están haciendo, poniendo, o si es que genuinamente cada marca está haciendo ese cambio. Y que lo queremos decir porque no es lo mismo, y decía el caso de la papa frita, y lo conversábamos con Gael en una conversación de mesa de comida, del tema de que no es que no se coma el tipo de comida que es normalmente la que se ofrece en esos restaurantes de comida rápida. No es que tú no te vayas a comer tu hamburger, pero no es lo mismo tú comete un hamburger de una franquicia que Ujú, comete tal vez un hamburger artesanal de un sitio local, ujú. porque la preparación es diferente. Y tampoco es lo mismo ese sitio artesanal que tú mismo prepararlo En en tu casa. casa. Es decir, que tal vez tú buscas un pan, que va a la panadería, que conoces, que es fresco, que es de la cercanía. Tú sabes que es un pan fresco. Coge tu carne molida, prepara tu hamburger y hace todos los ingredientes que ese de ese otro lugar, Ujú. que aunque es artesanal, no sabe 100% por qué proceso lo están preparando, y que ese artesanal es mejor que ese de esa franquicia que tú no sabes bien el nivel de proceso de ¿Qué tiene? conservante que tiene. Y ahí él nos confesó el tema de que él guardó un hamburger y se le olvidó y que duró varios días y que luego lo vio que estaba en las mismas condiciones de un hamburger de franquicia. Y yo decía, sí, así mismo tu cuerpo tiene que lidiar con todos Con esos todo eso. ingredientes que no se decomponen fácil. Entonces te crea una digestión complicada. Por eso es que esa comida ultra procesada comienza a crear todo eso que tú hablas de nivel de estrés, cambia la genética, cambia la composición Ujú. hormonal del cuerpo, porque el cuerpo se encuentra y se siente bajo ataque. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Entonces, sí, eso que tú mencionas de que el cuerpo no sabe, se le hace difícil procesarlo y al final eso genera estrés. Y esto que se habla de estrés, a ver, el tema de los radicales libres es lo que me genera esta comida principalmente. Los radicales libres son moléculas sencillamente que se quedan como en el aire en el cuerpo, que no encuentran como a qué se van a adherir y entonces por eso es que me genera el estrés. O sea que este tipo de comida altamente procesada al final me genera este tipo de estrés. Pero no solamente eso, sino que como aunque mi cuerpo no sabe qué hacer con ella, es de rápida digestión, aunque sea pesada, y al ser de rápida digestión, yo en poco tiempo voy a querer buscar más comida. Entonces voy a comenzar a sobrealimentarme, a consumir más calorías de las que mi cuerpo puede o necesita por día.
Y si esto lo hago todos los días, o sea, todos los días, todos los meses, el año entero, esto a largo plazo se va volviendo un problema. Y cuando se habla de calorías vacías, para que la gente pueda ir entendiendo eso, es que son calorías que como pasan por el proceso del sistema digestivo, no tienen el alimento no tiene como una densidad nutricional, no tiene más allá que un carbohidrato simple que lo que busca es el sabor. Ujú. En la comida ultraprocesada lo que se busca es activar el gusto, el sentido del gusto del paladar para que tú quieras repetir de nuevo. Entonces, no importa la densidad de ese alimento de nutrición para que pueda pasar por un proceso digestivo que puede extraer nutrientes. Nosotros comemos para dar energía. Y para poder tener esa energía no es simplemente con el comer, sino en el proceso de digestión en que se extraen esos nutrientes que el cuerpo necesita para poder sobrevivir o poder enfrentar su día a día. Entonces, dicho esto, como es un carbohidrato tan simple, pasa rápido por el sistema digestivo y por eso nunca llega a tenerse el nivel de saciedad. Ujú. Por eso cuando se come de esa manera, te queda como con deseo de seguir comiendo más, seguir comiendo más. Y como tengo tan fácil acceso a esa comida, porque un drive-thru son 20 minutos, Claro. en una cafetería lo tengo ahí a la mano. Como no necesita ningún método de conservación que sea seco, lo puedo tener hasta en la gaveta de mi oficina. Ujú. eh, un sinnúmero de formas más accesibles. Puedo fácilmente comerme 800, 900 calorías sin ningún aporte nutricional que el cuerpo va a decir, ok, no sé qué hacer con esto, hay que guardarlo. Y ojo, ahí voy a aclarar algo que tú dices de que están diseñadas como para por el tema del gusto, de que sean, eh, de que me causen como saciedad a nivel de gusto. Esto es Placer, de placer. placer, Esto no es, saciedad, placer. no es que la diseñaron únicamente para eso, No, no, no. sino que por ejemplo, la carne de estas franquicias son un conjunto de muchas cosas, muchas obras. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que ponerle algún componente que haga que el sabor, que aumente el nivel del sabor, O de experiencia del de paladar. experiencia, para que pueda saber a eso que yo digo o que estoy vendiendo que sabe. Por ejemplo, que una hamburguesa de pollo, ok, yo tengo que ponerle X condimento, X sustancia para que realmente se explote el sabor del pollo y que la gente entienda que realmente está comiendo pollo. Correcto. Pero no es así. O sea, al final no es que está diseñada directamente para ser altamente palatable, o sea, por placer, sino que es un efecto secundario del proceso de creación o producción de ese producto. Aunque cabe aclarar que hay una acusación en la ciudad de San Francisco, lo pueden buscar por internet, donde la ciudad está demandando a ciertas fábricas industrializadas porque han utilizado el mismo mecanismo de modelo de negocio que el tabaco Ujú. para la creación de alimentos que sean Altamente. altamente adictivos. Exactamente. Es lo que ahí ese era el otro punto que iba, que a la larga se han dado cuenta que esto funciona para vender más. eh, ya eso, tú sabes, es otra cosa. No voy a mencionar la marca, pero es una marca de refresco muy, muy famosa, demasiado famosa, la más famosa que hay, que originalmente surgió como se utilizaba literalmente una sustancia adictiva, que a largo plazo se dieron cuenta de que era adictiva y tuvieron que cambiaron, pero igual lo que hicieron fue agregarle otras sustancias que no eran directamente adictivas, no eran sustancias que me causaban alucinaciones ni nada de esto, pero sí que seguían siendo adictivas. Y una de ellas es, por ejemplo, el azúcar. Claro, el azúcar es determinada como Ujú. un elemento adictivo. Pero ya que viniste y duraste hasta aquí viendo el, la previa de qué es la nueva dieta que tenemos en el 2026, vamos a empezar a decirte.
¿Qué sería la nueva dieta del 2026? La nueva dieta del 2026 yo creo que es volver a las raíces. Volver al campo, volver a sembrar, volver a consumir productos locales. Perdón, productos locales no, alimentos locales y dejar un poco de lado los productos. Es yo volver a desayunar como se desayuna en el campo, como se come en el campo. Y hago alusión al campo porque es como cuando uno lo menciona, la gente se va muy fácil, como que, ay, esa comidita tradicional dominicana, es como irme a eso. Claro, entonces ya empezando a hablar sobre la nueva dieta, como tú dices, volver a las raíces, volver a, sobre todo nosotros lo de edad 35 plus, es recordar esa dieta alimenticia que llevábamos. Sí, es simple. Es decir, Tú le nosotros puedes en subir nuestra más. edad cuando... No, no, no. De 30 en adelante. No, 30 en adelante, no. Yo creo que 30 en adelante eh, estamos entrando a un grupo que entiende que pueden comerse un hamburger todos los días de almuerzo. Y nosotros lo de 35, 36 era una ocasión, era un motivo de pasarte un examen. Tenemos mucho que no comemos pizza, vamos a ir a comer pizza. Tenemos mucho que no comemos helado, vamos a comer helado. No que yo diga, "Ay, estoy antojado de un dulcito hoy, de postre, déjame comerme un helado. De comida hoy me voy a comer el almuerzo de tal franquicia de pizza. Y diariamente tú tienes una oferta. Ujú. ¿Cuánta cafetería hay de comida tradicional? Ponte a analizar. Aquí. Sí, aquí o sitio de tú comer al mediodía porque ya se rompió el esquema de tú ir a tu casa a comer. Ya tú tienes que comer en el En camino. el camino, claro. Analiza cuántos son así. No, son muy, donde tú puedes Reducido. encontrar comida real, son reducidos, eso sí. Vamos a dar menciones. Está el chef cubanísimo ahí en Bellavista Mall. ¿Quién más que dé ese plato del día tradicional? Aparecen como guaguitas, La pero hay Plaza que del ver. Pollo, La Plaza del Pollo, correcto. Entonces, son sitios que te dan como esa comida. Los los supermercados supermercados están haciendo. tienen también. Entonces, queremos simplificar la forma de comer. Comencemos con eso, como a lo que ahora lo negamos, vamos a volver a eso, porque en un momento lo negué. Sí, lo que pasa es que también el tema de la comida procesada se volvió estatus, que la gente entiende que si se la, o sea, como la puedo comprar, como la puedo tener, como la tengo más accesible a nivel económico y a Estoy nivel bien, porque de antes lo ruta, comía por estoy lujo. bien. Antes lo comía por lujo. Antes era un lujo, ahora ya, tú entiendes, como un tema de estatus. Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que a veces se nos olvida y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Que tú comenzaste al principio, cuando Y estábamos hablando también del sedentarismo, exactamente lo mismo. Al que alguien da a pie es como si fuera menos. O sea, que estamos viendo el andar en vehículo con un tema de estatus. Y al final, de bienestar, exacto, como un tema de que estoy bienestar. bien, bien, bien Bien económicamente. Y eso económicamente. significa bienestar. Exacto. Pues si puedo demostrar opulencia económica, voy a demostrar que estoy bien. Y la pandemia dijo que eso no era así. Exactamente. Pero es otro tema. Entonces, al final, volviendo al punto Entonces, de comienzo a cambiar. En vez de franquicias, déjame irme a restaurantes locales. al supermercado, Al arranca supermercado, ahí. cosas Que cosa aún, locales. ojo, no, Que no, no es un tema de precio, quiero aclarar eso, perdón por interrumpirte. No es un tema de precio, porque si tú vas a un restaurante así o al supermercado a comer, te va a salir o al mismo precio o más económica que como te va a salir la franquicia. sí, claro, sale más económico. En cierta forma. Lo que sí quería decir era que al final ese comer esa comida real de esos sitios, también hay que hacerlo con debido cuidado.
por el tema de la garantía, de manipulación de los alimentos y todo ese tipo de Ujú. cosas. Así que al final, una comida hecha en casa nunca va a ser, ninguna de esas opciones va a ser mejor que la comida hecha en Hecha en casa. casa. Eso es así. Entonces, eso es lo que quería decir. Es así. O sea que si tú puedes cocinar en tu casa, mejor todavía. Es un poco complicado, un poco que hay que crear un sistema para eso, pero a largo plazo el cuerpo lo va a agradecer. Entonces, partiendo de ahí, dependiendo tu realidad, es volver a las raíces. Ojo, volver a las raíces, pero entendiendo la recomposición de ese plato, que debemos de tener una buena porción de proteína En todas las comidas. en cada comida. Y cuando hablamos de cada comida, vamos a ejemplificar. Yo puedo comerme en la mañana, siendo un hombre sano, activo, porque hay que hacer actividad física, Ujú. 3 huevos sancochados, con una porción de víveres moderada. Y ahí le puedo poner hasta un aceitico de oliva al víveres. Y ya ahí tengo con el huevo. Tengo grasa también, que si no le quiero poner aceite de oliva no se lo No se lo pongo. pongo. Entonces ya tengo ahí mis 3 macronutrientes bien porcionados. Luego de ahí puedo hacer una merienda, pero yo sé que si se comió eso va a llegar al mediodía sin Es fácil. necesidad, Ajá. va a estar saciado. Luego de ahí al mediodía, una buena porción de vegetales. Yo siempre le digo a la gente, si usted cree que está comiendo vegetales, tiene que comer más. Come más. Porque a veces entendemos que porque me comí 4 hojas de lechuga, 2 lonjas de tomate, una tajada de aguacate, yo comí vegetales. Y no, no es así. Mientras más variado, mientras más diversidad de vegetales pueda tener en la ensalada, mucho Mejor. mejor. Entonces, una porción que viendo el plato, así mismo como decía el plato ideal, la mitad de vegetales. Entonces cambiamos del otro lado a que el 3/4, que era antes de carbohidrato, tú lo vas a poner de proteína. Y entonces la otra parte, es decir, un poco más de la mitad de proteína y el resto entre distribuirlo, una moderación de carbohidratos, porque no es que no te come el arroz y la habichuela. Carbohidratos o raíces. Es Claro, importante destacar esa parte. que sean comidas real. Ujú. Entonces, te puedes comer tu arrocito con habichuela, que es muy bueno, y pones ahí tu tajada de aguacate o hacer una vinagreta con aceite de oliva y esa es la grasa que tú vas a utilizar. Con 3 cucharadas, 4 de esas, ya tienes la grasa necesaria para tu almuerzo. Ujú. Entonces ahí estamos hablando de cómo es una alimentación en un día bajo la nueva dieta 2026, ¿verdad? Qué comida real y balanceada. Y una cena ya que dependiendo la hora puede ser otro víver, puede ser hasta el mismo carbohidrato, una pasta, pero sí, moderada la cantidad y la forma de elaboración, con una porción también de carne o pescado. Entonces ya ahí va teniendo un balance. Si quieren tener ideas de ese tipo de dieta, pueden buscar recetas mediterráneas, Ujú. porque siendo sincero, es la dieta europea y es la dieta como más Es la que se, balanceada se ha demostrado que a largo plazo mantiene más sano la población. y es más Es sostenible más también. sostenible. Entonces pueden buscarla así para poder tener una idea de cómo comer y verán que no es tan complicado. Si se complica por una cosa u otra el tema de poder llegar a las proteínas, yo soy fiel creyente de suplementarla para quitarse el estrés y al final poder tener el resultado. Porque es más ventajoso hacerlo así que, que tener como un estrés o no hacerlo. Y si no sé, es como establecer como una rutina. ¿Qué voy a cenar? Bueno, voy a cenar siempre esto ya.
No importa lo que pase, ya yo sé que tengo esto de cena seguro. Y me quito esa carga mental porque la verdad es que parte de la modernidad ha llevado a uno comer lo que sea porque no quiero pensar en qué tengo que La cocinar. fatiga de decisión. Entonces, esa fatiga de decisión al final se mata comiendo lo mismo siempre. Claro, entonces lo mismo es que yo tengo accesible en mi despensa. Entonces, debo de reducir el tema, como lo dijimos en el episodio cuando hablamos de la nueva pirámide, comprar por los bordes, menos por los centros, que sea moderado. Y entonces esa es la nueva dieta del 2026, volver a la raíz. Como me dijo no al otro día, mami, la nevera está muy llena y la despensa está muy vacía. Literalmente eso es lo que tiene que pasar. Exacto, para que los alimentos tengan que conservarse, que sean de poca duración, Ujú. para que de esa manera uno poder tener una alimentación más sana y balanceada y que sirva para proteger nuestra salud, porque al final esto lo único que garantiza no es que usted va a ser más longevo. Eso puede ser una consecuencia, pero sí más sano, Más sano. más funcional el tiempo que Ajá. usted tenga de vida, Vivir mejor. vivir mejor. Yo creo que así terminamos este episodio. ¿Lo cree así? Yo creo que sí. Bueno, pues Señores, gracias por estar aquí, por nuevamente acompañarnos en este episodio. Si tienen cualquier pregunta, duda, si no están de acuerdo con lo que nosotros hablamos aquí, es totalmente válido. Coméntenlo por ahí abajo. Recuerden compartir este video y nos vemos en la próxima. bye bye.